Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco la presencia. Bienvenidos a esta charla que está organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Mesa Nacional de AEFIP. Muchas gracias por participar y, bueno, agradecer también de paso a algunas de las autoridades sindicales que también están acá presentes acompañándonos. Me presento, bueno, soy Javier Bareto, me desempeño como secretario de Relaciones Institucionales y voy a hacer en la charla la tarea de la moderación. Para una mejor organización de la misma, vamos a silenciar, como los tenemos ahora, todos los micrófonos, como para tener un mejor sonido y de paso no interrumpir al disertante en su exposición. Y para aquel que tenga alguna inquietud o pregunta que hacer, será esta hecha sobre el final de la disertación, por lo que le pedimos que las vayan haciendo esas preguntas por vía del chat o al final de la presentación levantan la mano con la aplicación de levantar la mano y se va a ir otorgando el uso de la palabra para que hagan la pregunta. Le rogamos a que sean lo más precisos posible con las mismas. Bueno, la disertación o la charla que se va a brindar es Economía y Proyección de Poder, ese es el título. Muchas gracias al disertante por la excelente predisposición como para acompañarnos y darnos hoy la charla, que es Damián González Farad. Damián es licenciado en Administración, es licenciado en Economía, es magíster en Defensa Nacional, magíster en Agronegocios y Alimentos. Además es diplomado en Auditoría Gubernamental, es posgrado en Responsabilidad Social, posgrado en Finanzas, ha sido docente de Análisis de Proyectos de Inversión en la Universidad de Belgrano y ha sido docente de Historia de Economía Mundial en la UBA. Y además, bueno, tiene un libro publicado que es Narcotráfico, una mirada social y económica. Así que desde ya agradecemos sobremanera a Damián por la buena voluntad y la predisposición para participar de la charla. El tema a tratar, como lo mencionamos en el título, de tipo general, evidentemente, seguramente en la charla nos tendremos planteos o comentarios relacionados con las decisiones económicas que están relacionadas con las decisiones de poder, seguramente también con decisiones, qué es lo que motiva muchas veces a decidir a generar una inversión o una desinversión, a instalar o desinstalar una empresa. Seguramente se dará un paneo sobre las distintas formas de poder y cómo con decisiones económicas se va proyectando poder. Seguramente Damián hará algún tipo de mención sobre el libre mercado, libre competencia, el proteccionismo, y un poco lo central es que el desarrollo de los países se relaciona muchas veces con cuestiones como las que se menciona el título, de proyección de poder o de geopolítica. Así que luego de esta breve presentación, bueno, vamos a dejar a todos, a Damián, en uso de la palabra como para que lleve adelante y brinde la charla que estaba planteada. Damián, todo tuyo. Bueno, Javier, primero muchas gracias por la invitación a vos, por la invitación que me hizo la Mesa Nacional de AEFIP. Es un gusto siempre estar compartiendo algunas ideas y algunos conceptos con todos ustedes. La verdad es que no me sorprende porque yo sé la calidad de dirigentes que son ustedes en su entidad, pero sí me agrada de sobremanera el hecho de que la charla tenga un formato inclusivo, porque el hecho de que esté traducida simultáneamente para personas hipoacúsicas y aparte subtitulada, realmente es un gusto doble. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad para que ustedes sepan que eso es realmente para resaltar. Metiéndonos un poquito ya con el tema en cuestión, la idea de hoy es trabajar de manera conceptual
algunas cuestiones que en realidad muchas veces no se trabajan o no, tanto en los medios de comunicación como en las distintas publicaciones o en los análisis generales que se hacen desde el aspecto económico, muchas veces se obvia o se deja de costado o se omite el análisis del poder, o sea, del significado del poder en la economía y sobre todo el significado del poder a la hora de proyectarse mediante determinados instrumentos, canales, posibilidades y sobre todo el impacto que esa proyección produce. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer es invitarlos a compartir una serie de conceptos. Vamos a compartir unas diapositivas, un PowerPoint que preparé simplemente a modo conceptual y más que nada con imágenes que nos van a permitir no solo quizás en muy poquito tiempo tratar de meternos en un formato de análisis poco común, pero además también de pensar estas cuestiones hacia adelante, o sea, de pensarlas hacia el futuro, porque el desafío de todo esto también tiene que ver con cómo pensamos y cómo miramos hacia adelante estas cuestiones y sobre todo desde la perspectiva de un país como la Argentina, ubicado en una región de un lado del mundo y en el contexto en el que vivimos. Así que para eso lo que voy a hacer es compartir en pantalla esta presentación eh, para poder empezar a trabajar. Bueno, todos de algún modo u otro conocemos eh, principalmente qué significa en términos conceptuales la economía, ¿no? La administración, todos los libros o las definiciones que podemos googlear hablan de la administración de recursos escasos, las técnicas, la ciencia. Algunos dicen que es una técnica, otros dicen que es una ciencia. Eh, lo cierto es que la realidad es que a veces los recursos son escasos, pero a veces no. Y esta es una cuestión que muchas veces la economía que sale en los medios de comunicación habituales no habla. ¿Y por qué no son escasos? Y porque vamos a poner un ejemplo que lo vamos a ver más adelante. Si hablamos de minería, hoy ya no podemos hablar solamente de minería en la Tierra. Entonces tenemos que hablar de minería de asteroides. ¿Y por qué no parece la minería de asteroides o de planetas una película de ciencia ficción como podría haber parecido una charla similar si la diéramos, si lo hubiéramos dado hace 20 años, 25 años? Porque en realidad ya hay empresas que cotizan en bolsa que tienen proyectos de minería espacial. Entonces, uno, si tiene una agencia, un broker, un operador conocido o de confianza o que quiera contactar, también puede averiguar o simplemente googlear cuáles son las empresas, dónde están radicadas. Generalmente, y voy a darles un dato, la mayoría de estas empresas están ubicadas entre Estados Unidos, China, Rusia y Luxemburgo. Sí, dije bien, Luxemburgo, que es, digamos, el estado más pequeño reconocido de Europa. Bueno, Luxemburgo, de hecho, hoy es uno de los pioneros en lo que es la legislación que se está preparando a nivel internacional, o sea, no es una legislación punitiva, sino que es una legislación más bien propositiva y de índole supranacional para estas cuestiones. Luxemburgo es una de las naciones que viene siendo pionera en el tema. Argentina tiene una ley de minería espacial. Esto ustedes lo pueden googlear. El impulsor de la ley de minería espacial es Federico Pinedo y la ley fue impulsada en el año 2018.
La ley, lógicamente, no pasa, en nuestro caso, en la Argentina, de ser una ley declamativa, porque la realidad es que los medios tecnológicos, los medios de conocimiento y de proyección hacia el espacio para este tipo de exploración y de desarrollo económico no son factibles hoy en la Argentina. Pero sí es una legislación que, bueno, que surgió y fue impulsada en el año 2018. Pero para poder meternos en este tema, primero lo que vamos a ver es cómo se estructura en la sociedad la relación de poder. O sea, ¿qué es la relación de poder? Porque de alguna definición tenemos que partir. Ya hablamos de, digamos, de la definición más conocida y más googleada de economía, que es la administración de los recursos escasos. Pero, eh, ¿qué significa el poder y cómo se ve el poder en la sociedad? La verdad es que hay múltiples definiciones, pero yo con la que más coincido es con esta, de que la sociedad es una forma de estructuración multidimensional. O sea, tenés múltiples segmentos, múltiples, eh, digamos, etnias que la componen, múltiples culturas. La Argentina es un crisol de razas, por ejemplo. Eh, y sobre esa multidimensión estructurada existen relaciones de todo tipo. Ese tipo de relaciones que podemos analizar desde cada uno de los parámetros, segmentos, instrumentos, canales, etcétera, tienen relaciones de influencia, o sea, de gente o personas o entidades o figuras que influencian y gente, personas, entidades, organizaciones que son influenciadas. Y entonces el poder se estructura de esta forma, ¿no? O sea, de una manera multidimensional, multisegmentaria, desde distintos parámetros, con distintos canales, de distintas maneras y con distintos niveles de impacto. No es lo mismo, vamos a poner un ejemplo de un caso de proyección de poder social, ¿no? A través de la comunicación, por ejemplo. No es lo mismo el impacto que puede tener sobre la opinión pública la opinión del locutor de Radio Villa Echenagusía de La Pampa que el impacto que puede tener Nelson Castro en horario central en TN o en Canal 13. Nunca es lo mismo. Entonces, desde ese punto de partida, como ejemplo, podemos entender que esta cuestión de la multidimensionalidad, de la estructuración y de la influencia de poder a partir de esa lógica, tiene un montón de aristas, tiene canales diversos, tiene impactos diversos, tiene toda esta connotación que es muy rica de analizar, y entre todas ellas, la cuestión económica, que no es una cuestión menor, sino que vista desde el parámetro, ahora lo vamos a analizar bien, vista desde el parámetro de lo que significa el poder duro y el poder blando, la economía, así como las Fuerzas Armadas, se ubican dentro de lo que es el poder duro. Eh, ¿Por qué? Y porque las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad, la potencialidad y la capacidad, según de qué Fuerzas Armadas también estemos hablando, de impactar directamente sobre los distintos espacios sobre los que se puede desarrollar poder de manera punitiva, a través de la coerción, del uso de la fuerza y la proyección del uso de la fuerza según las capacidades de esa Fuerza Armada va a tener distintos niveles de impacto. En la economía es exactamente lo mismo. No es lo mismo el impacto de una corporación transnacional, por ejemplo, en una corrida cambiaria, que el impacto de una cooperativa local que pretenda comprar moneda extranjera para, digamos, subirse a la ola de una corrida cambiaria. Nunca es lo mismo ese impacto. Entonces, es importante analizar desde lo económico con la perspectiva que ponemos acá en la diapositiva, que es desde las distintas escuelas. ¿Y por qué digo esto? Y hice un reduccionismo absoluto, ¿no? En esta diapositiva. Oferta, el poder de la oferta. El poder de la oferta lo miramos desde la escuela de Chicago, desde la escuela
clásica, neoclásica, monetarista, y sobre todo desde el punto de vista de pensar como esos autores que forman parte de esas escuelas, que la atracción, la fuerza del mercado radica en la potencialidad de la oferta. Esto era una verdad revelada hasta la crisis del 30, cuando surge el keynesianismo, que empieza a potenciar esta idea, y esto es importante destacarlo porque el poder también es una idea. O sea, el poder, además de ser recursos, fuerza, capacidades, proyección, etcétera, el poder también es una idea. O sea, si uno se imagina, por ejemplo, tener que subirse al ring a boxear contra Mike Tyson en su mejor momento, en la situación en la que nos encontramos cada uno de los que estamos presentes en esta charla en la actualidad, y seguramente nos vamos a hacer una idea del poder que tiene o que tenía Mike Tyson como para pegarnos, golpearnos y hacernos sentir el rigor de toda su capacidad en ese espacio. Entonces, también el poder es proyección de ideas, es proyección del imaginario. Pero volviendo al tema, a partir de la crisis del 30, el poder de la demanda es el que se instala como antípoda o como, digamos, digamos, contrapropuesta a lo que era la idea del poder de la oferta, del lado de la oferta. Y la demanda, el poder de la demanda lo instala John Maynard Keynes, que en realidad originalmente también era monetarista y también creía en el poder de la oferta, pero llegó a un punto, llegó a una situación donde empezó a comprender que la demanda también podía llegar a tener una influencia muy fuerte en lo que era la proyección de la economía, y por ende, en esa situación de crisis, fue y tuvo una influencia descomunal, una influencia muy grande, no en su país de origen. En su país de origen prácticamente no le dieron relevancia a Keynes, pero sí en Estados Unidos a partir de lo que se denominó el New Deal. Entonces, la oferta, el poder de la oferta proyectado desde estas escuelas, el poder de la demanda y el poder del mercado. ¿Por qué lo llamo el poder del mercado? Porque nosotros desde Latinoamérica y fundamentalmente desde la Argentina, también tuvimos un pensador, un economista muy importante, Raúl Previs, que fue el jefe de economistas de la CEPAL y que produjo un documento que se trató a nivel global, se trató en la ONU y fue escuchado, y goza el profesor Previs de un prestigio muy, muy importante en el sentido de que fue el primero en plantear que las condiciones del subdesarrollo estaban atadas a lo que es los términos de intercambio, a lo que significan los términos de intercambio. ¿Y por qué planteaba esto Raúl Previs? Porque él sostenía que el statu quo que se había generado como consecuencia de la segunda posguerra, con el surgimiento de todos los organismos supranacionales, es decir, el Fondo Monetario Internacional a partir del acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial, lo que fue el preludio a la Organización Mundial de Comercio, o sea, el Tratado del GATT en sus inicios, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, tenían que ver con la posibilidad de que los aliados, que habían sido los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, pudieran continuar con el ejercicio del poder desde su preeminencia, desde su influencia en lo económico, en lo militar, en lo político y en lo geopolítico. Entonces, estas cuestiones se traducían en modos de intercambio. Y él sostenía que una vez que un país se transformaba en una potencia y llegaba a niveles de eficiencia muy elevados en la producción económica, lo que lograba, lo que generaba, era tener una ventaja indescontable
a la hora de comerciar con otros países que no se encontraban en las mismas condiciones. Y que esa diferencia en los términos de intercambio comercial, lo que generaban era que el subdesarrollado permanezca subdesarrollado y que el desarrollado permanezca desarrollado. Y que esa influencia, esa generación de poder por parte, esa imposición por parte de los países desarrollados sobre los subdesarrollados, tuvieran un efecto que mantuviera el statu quo. Si lo analizamos en perspectiva, porque Raúl Prebisch genera este documento en la década del 60, si lo analizamos en perspectiva y lo miramos hoy, podemos ver, digamos, desde el análisis de la pandemia, sobre todo de los laboratorios que están en danza con el tema de la vacuna, con el tema de los medicamentos que se están experimentando para darle pelea al COVID, uno puede ver que hay no más de 10 jugadores muy grandes, no más de 10 jugadores muy grandes. Y algunos de esos jugadores están directamente vinculados al Estado, o sea, no forman parte de específicamente el sector privado tal como lo conocemos en Occidente, tal como lo conocemos desde el sistema capitalista, burgués, representativo, etcétera. Sino, por ejemplo, Sinopharm, que es una empresa del Estado chino, no tendría cabida en el mundo occidental. Sin embargo, Argentina está comprándole vacunas. O el Instituto Gamaleya, que es un instituto del Estado ruso, no podría vender en el mismo nivel que vende AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Bayer o alguno de estos laboratorios que son de capitales privados y que tienen una lógica operativa más vinculada a lo que es el sistema capitalista tal como lo conocemos nosotros. Entonces, volviendo al tema de los modos de intercambio, lo que sostenía Prebisch era que, llegado a determinado nivel de desarrollo tecnológico y desarrollo de potencialidades económicas, la distancia entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado era indescontable, salvo que sucediera algún acontecimiento que pudiera transformar los medios o los modos en que se produce el intercambio comercial de modo tal que el mundo subdesarrollado tuviera una ventaja. Bien, entonces vamos a un poco lo que habíamos anunciado recién, ¿no? ¿De qué manera se estructura el poder global? El poder global hasta la Primera Guerra Mundial, y vamos a tomar, porque si no deberíamos hablar, por ejemplo, de la tasa de interés en la civilización sumeria. Y ustedes me van a decir, Damián, ¿qué tomaste? ¿Te tomaste un par de cervezas antes de empezar la charla? No. La tasa de interés en la civilización sumeria. Hay un libro muy interesante que se llama Destruir al huésped, de un autor, un economista norteamericano que se llama Michael Hudson, que trabaja toda esta temática. Pero volvamos a la cuestión que nos atañe. La Primera Guerra Mundial lo tomamos como punto de partida. El Club de las Naciones, como antecedente a lo que fue después Naciones Unidas, tenía un formato de estructuración, un modo de organización distinto al de Naciones Unidas, al que conocemos en la actualidad. ¿Y por qué lo puse diferenciado y por qué hablamos también de las organizaciones que se estructuraron a partir de la Segunda Guerra Mundial? Porque, en definitiva, Alvin Toffler, que es un autor que tiene muchos libros muy, muy interesantes, la verdad que yo, si me tengo que definir dentro del marco de lo que es la posibilidad de analizar en términos de perspectiva, soy toffleriano y rifkiano. O sea, por eso les comparto estas cuestiones y estos conceptos de Toffler y de Rifkin que vamos a trabajar. Toffler dice que el mundo conocido se divide en 3 olas. Él murió hace ya varios años y no llegó a ver concretamente, digamos,
materialización de todo su pensamiento, tal como lo había predicho originalmente. A principios de la década del 70 saca un libro, publica un libro que se llama El Shock del Futuro, y con posterioridad otro libro que se denomina La Tercera Ola. En la Tercera Ola habla de que hasta la Primera Guerra Mundial, hasta un poquito antes, hasta lo que se denomina la Segunda Revolución Industrial, el mundo había vivido mayoritariamente en lo que él denomina la ola agraria. Y todas las instituciones y todo el arco político, económico, social, cultural, etcétera, tenía su traducción en esta proyección de poder, en lo que es denominado por Toffler la primera ola, que es la ola agraria. Entonces, a partir de esa ola agraria, que es cuando el ser humano se establece, empieza a comerciar, cría ganado, genera producción agropecuaria y comercia, y establece el Estado y establece la moneda como modo de intercambio, de valorización de bienes y servicios en el mercado. Bueno, todo eso se plasma en una organización estatal, en un modo de guerra, en un modo de relación, en un modo de transmisión de la información, en una velocidad determinada de transmisión de la información y de toma de decisiones. Perdón. Eso cambia a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la revolución industrial entra en su apogeo. Y hablamos de la revolución industrial visto desde el punto mecanicista, o sea, visto desde la industrialización definitiva y la potenciación de las capacidades económico-industriales y financieras volcadas a la producción industrial en los países que a partir de la segunda posguerra se transforman en las potencias mundiales. Y todas las organizaciones de poder, todas las organizaciones del Estado, la sociedad, la cultura, etcétera, tienen y se plasman a partir de esta estructuración de poder. Entonces, vamos a ver, y esto lo plantea Toffler, por ejemplo, y doy un solo ejemplo. En el aspecto educativo nos encontramos con escuelas que preparan a los niños para, para el ingreso al mundo del trabajo, al mundo de las fábricas. De las fábricas, pensemos en las fábricas de la segunda posguerra, no pensemos en las fábricas actuales. Hoy una fábrica actual puede localizarse en cualquier parte del mundo y tener producción en cualquier parte del mundo y trabajar por ahí cuestiones no vinculadas a lo material, sino vinculadas a cuestiones del ciberespacio o de la bio-nanotecnología. Bueno, pensemos en fábricas, en productoras de acero, en empresas vinculadas al desarrollo de la industria automotriz, a máquinas y motores, a esa revolución industrial. Y entonces, si pensamos en eso, vamos a ver que, por ejemplo, en el aspecto educativo, los chicos se empezaron a formar en aulas rectangulares donde el saber se encontraba adelante, o sea, en el plano del maestro que estaba adelante. El niño que se ubicaba en los asientos uno detrás del otro no tenía comunicación visual con el compañero, de hecho hoy sigue sin tenerla prácticamente, sino que le ve la nuca. Tienen timbre de entrada y timbre de salida, o sea, es prácticamente una fábrica, está dividida en grados, o sea, fíjense, tracemos un paralelismo en lo que es la línea de montaje del Fordismo, o sea, hay una serie de películas, entre ellas la más destacada, Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, donde el obrero de la línea de montaje termina como un obrero alienado, como un obrero que se encuentra con determinados problemas psicológicos como producto de la producción repetitiva, estandarizada, etcétera. Bueno, la educación actual, porque por eso Alvin Toffler antes de morirse decía que este sistema educativo vigente había que destruirlo, romperlo todo y volverlo a construir. La educación actual
divide al conocimiento en grados. O sea, vos tenés que pasar primero por primer grado, segundo por segundo, tercero por tercero, como la línea de montaje de Ford. Y entonces se supone que en cada uno de esos grados, a vos te van a poner el chasis, el motor, la carrocería, te van a pintar hasta que sale el producto definitivo cuando egresás. O sea, es exactamente la línea de montaje. Sin embargo, ¿qué es lo que decía Toffler? Que la educación en la era del conocimiento y posteriormente en el estadio de la era bio-nanotecnológica, que es la que vivimos en la actualidad, junto a lo que es la incipiente era del ultraespacio, ahora vamos a ver todas estas definiciones, no requieren ya de un modelo educativo con timbre de entrada, timbre de salida, reverencia cuasi militar al maestro, si bien lógicamente el maestro merece el más absoluto de los respetos, pero prácticamente yo me formé en una escuela así. Y, y hoy el conocimiento no pasa por el hecho de que una persona que esté adelante de todos lo imparta y el resto atienda, sino que pasa por la interacción, por el intercambio de ideas, por la construcción de realidades, porque la realidad no es otra cosa, por lo menos para mí, más que la construcción y la sumatoria de múltiples subjetividades, tal como se construyen las sociedades de manera multidimensional. Entonces, esa era la segunda ola. La segunda ola la seguimos viviendo. De hecho, en la Argentina conviven, yo creo que las tres olas. Podemos ver en la zona, por ejemplo, para puntualizar, en la zona de Recoleta, la tercera ola, que es la ola del conocimiento, que es donde se encuentran los colegios de mayor poder adquisitivo, de mejor nivel educativo, etcétera. Una segunda ola en barrios o en zonas industriales, de trabajadores que todavía trabajan de manera manual y prácticamente van quedando sin calificación, porque no es lo mismo un trabajador del ciberespacio que un trabajador de una planta automotriz, que prácticamente está toda robotizada. O sea, o trabajadores artesanales que producen determinadas cuestiones trabajadas con hierro, con cobre, o alguna otra producción más vinculada a la segunda ola de la que habla Toffler. Pero también encontramos en la Argentina misma una primera ola. ¿Dónde la encontramos? Y la encontramos en el interior más profundo de nuestro país. Por ejemplo, digo, las zonas suburbanas de Salta Capital, yo he visitado esas localidades y hay lugares donde prácticamente viven de la caza y de la pesca, en el impenetrable chaqueño, en la triple frontera, en zonas de misiones que están de un lado del río y del otro lado está el país contiguo y la situación de vida carece de todas estas cuestiones que se plantean como segunda revolución industrial, como tercera revolución industrial o como segunda y tercera ola, y mucho menos la sociedad del conocimiento. Entonces, esa convivencia entre las tres olas lo que genera son problemas de índole cultural, económica, de poder, sociales, de la índole que se nos ocurran en el aspecto de la multidimensionalidad de la proyección de poder. Ahora, todo esto que venimos hablando, fíjense que hablamos de economía, hablamos de proyección de poder, pero en ningún momento hablamos del precio del dólar. ¿Y por qué tiene que ver, digamos, lo que digo con todo lo que venimos desarrollando? Porque generalmente en los medios de comunicación de lo que se habla es del aspecto econométrico de la economía y no del aspecto conceptual. El aspecto econométrico, y fíjense, los periodistas cuando en algún noticiero dicen, subió la bolsa, el porcentaje de Asindar fue de tanto por ciento, el porcentaje de IPF de tanto por ciento, y el mismo periodista que está anunciando números, que son en realidad índices, indicadores, probablemente no tenga ni la más mínima idea de qué significa una cotización sobre la par, de una acción o de un título, o probablemente no pueda identificar si esa acción corresponde a un título de futuro,
a una empresa financiera, a una empresa industrial, o si pertenece a un lobby o una corporación transnacional y en realidad es una subsidiaria que puede o no invertir o que puede, o sea, en realidad lo que hacen es mostrar números, pero no exponerlos en su contexto y en virtud de lo que es el impacto y la influencia de poder que esos números, esos indicadores, que fuera de contexto no dejan de ser más que meros números, sin su contexto no tienen esto que les digo de poder analizarlos en toda su dimensión. Bien, ¿y qué dice Jeremy Rifkin? Porque Jeremy Rifkin de algún modo es continuador de Toffler a partir de su fallecimiento. Jeremy Rifkin es sociólogo y economista de la Universidad de Pensilvania. Habla de la cuarta y la quinta ola. Y la cuarta ola es la ola bio-nanotecnológica y la quinta es la ola del ultraespacio. Entonces, ¿qué dice Rifkin? Rifkin dice, en los países ya empiezan a convivir no solamente la primera, la segunda y la tercera ola, sino también la cuarta y la quinta, produciendo desfasajes, produciendo fracturas sociales que se traducen también en fracturas económicas y políticas. A ver, todos seguramente escuchamos hablar de lo que significó la fractura política y social norteamericana en cuanto a lo que era el grado de representación por parte de Trump, que hablaba o le generaba mensajes al interior norteamericano productivo y más tradicional, y, digamos, simplificándolo bastante, más de derecha, más de la derecha tradicional. Sin embargo, el Partido Demócrata le habla al progresismo liberal, al liberalismo de derecha y sobre todo a la estructura económico-financiera que tiene que ver más que nada con esta cuestión de lo que puede llegar a ser la significancia del apalancamiento de la economía productiva en virtud del desarrollo de la economía financiera. Esto parece que fuera un trabalenguas, pero en realidad tiene que ver básicamente con esta posibilidad de pensar que la economía financiera y el desarrollo de la economía financiera puede producir y apalancar a la economía productiva, cuando en realidad lo que sucede, y esto es un dato, se calcula que la economía financiera supera alrededor de 300 veces a la economía real del mundo. O sea, no estoy diciendo una vez, dos veces, tres veces, no. Estamos hablando de prácticamente 300 veces superando. ¿Y cómo lo vemos? Y lo vemos, por ejemplo, en las burbujas que se producen con el Bitcoin, lo vemos con las burbujas que se produjeron, por ejemplo, cuando fue el surgimiento de las .com, allá por mediados, fines de la década del 90. Y entonces empezamos a entender por qué la lógica del capitalismo actual sufre de un montón de vaivenes, un montón de subidas y bajadas, como si fueran curvas, donde los gobiernos, el rol de los gobiernos, el rol de los estados, pasa por ver la posibilidad de achatar esos márgenes entre las oscilaciones que producen las curvas y hacerlas menos pronunciadas. Y la verdad que esa lógica es reducir al Estado tal como lo plantea el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo trabaja sobre esta lógica y lo que intenta proponer es la cuestión de que el Estado intervenga lo menos posible en cuanto a lo que es el desarrollo del mercado, pero que intervenga sí en la amortiguación de esas grandes fluctuaciones. Entonces, el rol del Estado queda desdibujado y también nos lleva a preguntarnos, ¿el Estado actual, el sistema representativo actual, son realmente relevantes en este tipo de sociedad que estamos pensando? ¿Cuál es el grado de intervención en este tipo de conflictividad que planteamos con la convivencia de las 5 olas en un mismo país? ¿De qué manera el Estado, tal como lo conocemos, tiene herramientas suficientes y poder político y poder de intervención en todos los aspectos multidimensionales para poder, de algún modo,
generar o brindar respuesta a tales demandas, a semejantes demandas. Y es ahí donde las dirigencias políticas tienen una deuda muy importante con la sociedad, porque, por ejemplo, voy a usar un ejemplo, así como utilicé el de la educación. Se supone que a través de algunos estudios de diversos organismos y entidades, casi el 60% de los alumnos que se forman en las escuelas de nuestro país se están formando en una situación que dentro de los próximos 15 a 50 años no van a tener ningún tipo de posibilidad de cabida en cualquier tipo de mercado laboral existente. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque también hay diversos estudios de entidades que plantean que cada 10 años es un ciclo este que se va reduciendo, o sea, el planteo original de principios de lo que fue la primera década del siglo XXI hablaba de cada 10 años, hoy el ciclo, los periodos de tiempo son cada vez más cortos, hablaban de la cuestión de que cada 10 años el 30% de las profesiones conocidas entraban en proceso de extinción. Y entonces la pregunta que me hago es, vamos a suponer en la década del 80, en el año 85, el desarrollo de aplicaciones para la utilización en celulares, o inclusive el Zoom. ¿Quién se lo iba a imaginar? Solamente en películas de ciencia ficción. Yo me acuerdo en la serie esta de Viaje a las Estrellas, cuando el capitán y el señor Spock hablaban a través de un aparato donde supuestamente se desplegaba y se veían, o hasta inclusive tenían escenas donde se desmaterializaban y se materializaban en otro contexto. Bueno, ese tipo de cuestiones que en ese momento, en esa época, parecían de ciencia ficción, hoy se están trabajando y tienen proyectos económicos. O sea, todo lo que es eh, materialización y desmaterialización, materia y antimateria, desarrollo y transmutación de materiales, y por el otro lado, digamos, todo lo que es desarrollo de conocimiento, herramientas de conocimiento, herramientas tecnológicas, transmisión, etcétera, tienen un impacto muy fuerte y generan influencia y condicionamiento sobre la política. La pregunta es si la política, el Estado y el sistema representativo, tal como lo conocemos hoy, pueden brindar respuesta y pueden seguir brindando respuesta en el futuro inmediato. El gran peligro que yo veo respecto de esto es la posibilidad de que estados como el Estado chino tengan la capacidad de exportar una supuesta eficiencia que el centralismo democrático, tal como lo llaman ellos, o la autocracia, tal como la podemos denominar nosotros, surtan un efecto fuerte y sean vendidas desde el costado de la eficiencia. ¿Y por qué digo esto? Xi Jinping, hace poco tiempo, cuando le preguntaban en una entrevista sobre esta cuestión de la eficiencia que tuvo el Estado chino para trabajar la cuestión de la pandemia, él lo que decía es, nosotros no solamente trabajamos con eficiencia el problema sanitario, sino que además, como en el Congreso del PC chino, la oposición se plantea ahí, o sea, la discusión, el debate se plantea ahí, y una vez que se consensúa en los términos chinos, estoy hablando, una vez que se ponen de acuerdo, el Estado lo que hace es ejecutar los proyectos sobre los cuales se fueron trabajando en el marco del Congreso del PC chino. Y no tienen marchas opositoras, ni tienen bloques o grupos de oposición que les cercenen o que sean oposiciones acérrimas o ultra oposiciones a la hora de ejecutar los presupuestos destinados al desarrollo de esos programas, de esos proyectos. Entonces, Xi Jinping decía, nosotros, el Estado chino es mucho más eficiente que los estados occidentales que se la pasan desde sus clases políticas discutiendo y generando grietas o brechas que son insalvables y que no llevan a ningún tipo de desarrollo.
Entonces, el gran problema que tenemos desde el punto de vista occidental es que esa supuesta eficiencia termine siendo comprada por parte de algún segmento de la sociedad y que sea cada vez más importante. Dicho esto, digo, fijémonos en esta diapositiva, la dicotomía del poder económico global. Y es un poco lo que estábamos desarrollando, productivos versus improductivos. O sea, productivos versus especuladores, industria versus finanza, Estado versus mercado, desarrollo versus subdesarrollo. Y tiene que ver básicamente con todo esto que fuimos desarrollando. Ahora, ¿cuál es la influencia de los grupos lobistas y y de lo que serían los think tanks o los tanques de ideas en esto que es la proyección de poder sobre la economía? Fíjense una cuestión, ¿no? Yo tomo siempre este caso cuando doy charlas sobre proyección de poder. Un día a la mañana, en medio de la pandemia, allá por el mes de mayo del 2020, nos levantamos y el presidente de Rusia, Putin, había anunciado que ya tenían una vacuna. Entonces, eh, el presidente de la Argentina lo felicitó públicamente, salió en una cadena para felicitar públicamente al presidente de Rusia, y horas después tuvo que salir a decir el presidente de la Argentina que además estaba por firmar un convenio con AstraZeneca y Oxford para la compra de vacunas del laboratorio AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. Entonces, la pregunta que me hacía era, ¿por qué tuvo que salir prácticamente a las pocas horas a decir esto cuando a la mañana había felicitado al presidente de Rusia? Y la realidad, si uno analiza el contexto, es que tal situación se dio en el medio, en el marco de las negociaciones por el tema de la deuda, por lo que es los acreedores privados de la deuda. Y en ese marco, digamos, los principales operadores, los lobistas, las corporaciones financieras, tenedores de deuda y demás, estaban ubicadas todas desde el lado occidental. Entonces, ¿con quién tenía que acordar el tema de, digamos, por lo menos o dar una señal simbólica respecto del tema de las vacunas? ¿Con Occidente o con Oriente? Y la lógica es que con Occidente, porque eran con quienes había que sentarse a negociar la deuda. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Lo que quiero decir es que todo este tipo de influencia y de proyección de poder, al ser una sociedad multidimensional, al estar atravesada por tantos intereses, eh, resulta muy difícil desestructurar o desenganchar un aspecto y otro, un interés y otro, una corporación y otra. Si hablamos de fútbol, tenemos que hablar de ciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque se estudia, por ejemplo, el material con el que se produce, con el que Adidas, Nike o Puma producen la pelota para que gire a determinada velocidad cuando el jugador, Cristiano Ronaldo, Messi o quien sea, le impacta para pegarle con comba. Digo, este es un ejemplo muy básico, la calidad del material de los botines. Y todo eso tiene que ver con corporaciones de la economía, con decisiones y proyección de poder. Esa corporación multinacional, ¿dónde produce los botines? ¿Dónde produce las pelotas? Eh, y acá ya nos metemos en esto que tiene que ver con la influencia de los tanques de ideas o de las fundaciones. Vamos a empezar por una. Greenpeace. Nunca vi que Greenpeace incaute o escrache un buque petrolero de Shell. Nunca. Generalmente escracha, toma o genera intervenciones con buques petroleros de la petrolera rusa, con buques chinos, denuncia la fagotización o la depredación ictícola por parte de los pesqueros chinos. Ahora, no interviene sobre empresas
que pueden llegar a ser sponsors o aportantes, no desde el plano institucional, porque Greenpeace no recibe aportes empresariales, pero sí desde el punto de vista personal. O sea, no es lo mismo el aporte para Greenpeace por parte de una corporación a nivel institucional que por parte del gerente de la corporación. El gerente de la corporación puede aportarle a Greenpeace. Vida silvestre lo mismo. El Instituto Confucio. El Instituto Confucio fue creado, para que tengan una idea, y generó convenios con la Universidad de Buenos Aires para trabajar todo lo que es la cultura china. ¿En qué momento? Sobre fines de la década del 90, principios de la primera década del siglo XXI, tuvo un primer convenio, esto es un caso puntual, con el CUI, que es el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires, y a partir de ese momento el CUI empezó a dar chino mandarín, como idioma. Y esto tiene que ver con que el avance de China fue llegando a tal punto que hoy es el primer inversor a nivel agroindustrial en América Latina. No así en términos de energía, no así en términos de producción tecnológica, que sigue siendo preponderantemente anglo-norteamericana. O, digamos, para traducirlo en otros términos, proveniente de los capitales de la OTAN, no específicamente de esa organización supranacional, porque no posee los capitales, pero sí de empresas y de capitales que responden a esa parte del mundo, que responden a Occidente. Entonces, la disputa por el patio trasero, que Trump la había dejado de lado, hoy recrudece cuando Biden, más allá de que Argentina abandonó el Grupo de Lima por las críticas que Estados Unidos le produce a Venezuela, por, eh, por esa circunstancia, Argentina, entre otras más, abandona el Grupo de Lima. Sin embargo, Biden desembarca con un buque con ayuda sanitaria para combatir el COVID y le presta asistencia a la Argentina. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? No, la verdad que no existe eso. En términos de intereses globales, la bondad y la paz mundial no existen. En realidad tiene que ver con el interés de no perder preponderancia en el escenario de la región, digamos, donde vivimos nosotros, porque sí el impulso del Estado chino y la presencia y la inserción del Estado chino es muy fuerte y cada vez va a ser más, sobre todo, y esto es un ejemplo puntual, a partir de que se empiece a negociar en el mundo el yuan digital. El yuan digital va a ser la primera criptomoneda, la primera moneda digital que va a tener el aval de un Estado y que no es cualquier Estado, sino que es la segunda potencia hoy a nivel económico y prácticamente la segunda potencia a nivel militar. Podemos también tomar a Rusia, pero el yuan digital es lo que va a predominar no solamente por el respaldo que le da el Estado chino, sino también porque el yuan digital fue generado específicamente por China para trabajar todo lo que es el desarrollo de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda o la segunda ruta de la seda. En la primera ruta de la seda, Marco Polo, veneciano, de de la Alta Edad Media, o sea, contemporánea de la Alta Edad Media, eh, vivió casi 30 años en China, por eso conocemos sus relatos, y fue hasta gobernador de una provincia china. Imagínense la importancia que los chinos le daban al comercio y a la inserción territorial que tenía esa ruta de la seda. Bueno, en la actualidad China lleva invertidos en desarrollo de canales fluviales, puertos, desarrollo de vías ferroviarias, entre rutas aéreas, desarrollo de carreteras y desarrollo e implementación de nuevas tecnologías entre lo que es el norte del continente africano y Europa occidental, llevan invertidos casi la mitad del PBI de la Argentina. Casi la mitad del PBI de la Argentina en dólares.
Imagínense la potencia que va a tener esa nueva ruta de la seda, porque encima este desarrollo viene acompañado por toda la potencia que significa en términos de gas y de petróleo Rusia. O sea, Gazprom, que es la empresa rusa de provisión de gas y de petróleo, ha desarrollado viaductos oleoductos, perdón, muy importantes que atraviesan todo lo que es Europa Oriental y Europa Occidental. Al punto de que, fíjense la influencia que tiene el Estado chino y que va a tener sobre todo con esto del yuan digital, que cuando Inglaterra produce el Brexit y se separa de Europa, Estados Unidos lo primero que le pide es que no establezca un acuerdo con China para la instalación del 5G. El 5G de China está monopolizado por Huawei, que es una empresa enorme, de una potencia fenomenal, y que es, digamos, una de las primeras exportadoras de lo que es el 5G. Para tener dimensión de lo que significa el 5G, los autos autónomos, los camiones autónomos, los ferrocarriles autónomos, los buques de carga autónomos, no van a ser posible guiarlos vía satélite sin la instalación del 5G, sin el desarrollo de esta nueva Internet que se va a dar a partir de la instalación del 5G. Digamos, hoy ya no se utilizan transbordadores espaciales, pero sí las naves espaciales no tripuladas y demás se manejan con una banda de Internet que tiene una potencia muy grande y que esto de la llegada del 5G va a producir un desarrollo fenomenal y que está todo vinculado a esto que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el espacio del ultraespacio exterior. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una de esas cuestiones. ¿Sabían que alrededor de la Tierra orbitan alrededor de 20.000 satélites y que hay aproximadamente 1.300.000 partículas de basura espacial orbitando la Tierra? Bueno, estos 20.000 satélites tienen, lógicamente, un tipo de conexión muy específica y los satélites más modernos, los prototipos más modernos, no solamente tienen que ver con materiales como los conocidos, ¿no? O sea, minerales, sino que también ya empiezan a generarse satélites con introducción de materiales orgánicos, con biomateriales. Entonces, la utilización de la biotecnología en el aspecto de las comunicaciones, en la computación cuántica y en todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías tiene que ver con esto. Y tiene que ver, y por qué lo relaciono con el Instituto Confucio, con una manera de establecer una cultura de producción, una cultura de comercio, una cultura de trabajo. Nos asombramos el año pasado cuando los chinos en 10 días construyeron un hospital de alta complejidad. En 10 días construyeron un hospital de alta complejidad para la lucha contra el COVID en Wuhan. Entonces, el Instituto Confucio es la pata cultural de esta cuestión que se traduce en la influencia de poder económico, político, militar, etc. Después, el Club Bilderberg. Hemos hablado, seguramente ustedes conocerán la influencia de este tipo de reuniones donde asisten los líderes mundiales más importantes en lo político, en lo económico, en lo militar, en el aspecto de la comunicación. Y el Club de Roma, que es, digamos, el club que reúne a los científicos más encumbrados del mundo, más premiados, y que su primera publicación, The Limit of Growth, o sea, los límites del conocimiento, tuvo una influencia fenomenal a la hora del establecimiento de las ideas neoliberales en el mundo y sobre todo de las políticas de control poblacional. Más que nada, las políticas de control poblacional en el mundo subdesarrollado, es decir, en el mundo proveedor de materias primas. Y en ese sentido, la Fundación Kellogg's es de algún modo también un espacio de proyección de poder, y voy a utilizar un ejemplo para graficarlo. A principios de la primera década del siglo XXI, antes de la explosión
de los precios de las commodities, o sea, alrededor del 2004, la Fundación Kellogg's proveyó a Sudáfrica de casi 135.000 toneladas de cereales. O sea, fueron donaciones que en realidad sirvieron ¿para qué? Para inundar el mercado sudafricano de cereales, con cereales provenientes sobre todo de lo que es la agroindustria de la OTAN, vinculada a la OTAN, y sobre todo para que los pequeños productores y medianos productores de Sudáfrica quebraran, tuvieran una merma muy importante en sus ganancias, y esta situación fue aprovechada teniendo en cuenta esta perspectiva del crecimiento del precio de las commodities, entre ellos los cereales y las oleaginosas, la instalación de corporaciones multinacionales. Y entonces, a partir de ese momento, pudimos ver a la empresa Kellogg, a Monsanto, pudimos ver a Cargill instalados en Sudáfrica. Entonces, desde el punto de vista de las donaciones y de la ayuda humanitaria, muchas veces también se puede establecer o se puede generar una influencia en lo económico y una proyección de poder que tiene que ver con esto, con ocupar espacios. El poder siempre ocupa espacio, en distintos niveles, espacio en la tierra, en el agua, en el aire, en el ciberespacio, en la bionanotecnología y en el ultraespacio exterior. Siempre ocupa espacio el poder. Esto digamos, de la ayuda humanitaria adrede para, de algún modo, voltear a los pequeños y medianos productores de cereales sudafricanos, tiene que ver con la ocupación territorial y la ocupación del espacio económico y la proyección de poder en ese sentido. Ahora bien, esto es el ejemplo, digamos, de lo que hablamos recién, de la producción de maíz en Estados Unidos, de la Fundación Kellogg. Es básicamente lo que acabo de desarrollarles. Yo les dejo la presentación para que puedan profundizarlo. Pero esta es, digamos, la cuestión que a nosotros nos va a marcar conceptualmente de qué manera se proyecta poder, y lo ejemplificamos con imágenes. Es la mejor manera, la manera más didáctica de poder comprender esto. Si hablamos de poder duro en la tierra, hablamos de infantería. Si hablamos de poder blando en la tierra para ocupar espacio, y por ejemplo, y espero y pido que por favor no se ofendan, simplemente lo traigo como ejemplo, digamos, a modo de analizar desde esta perspectiva lo más objetivamente posible. Poder blando pueden ser, por ejemplo, los testigos de Jehová, que van ocupando territorio y que van desplegando su capital humano en distintas franjas del territorio, y le van hablando a la gente y van tratando de influenciar con sus ideas sobre el comportamiento de la gente. Y la influencia sobre el comportamiento no tiene que ver solamente con la creencia en un dios, 2 dioses, 5 dioses, o una iglesia, 3 iglesias, 5 iglesias, sino que tiene que ver con modos de comportamiento social, político, económico, etc. Eso sería poder blando. En el agua, el poder duro podría ser una armada, la armada de un país, y el poder blando puede ser Greenpeace, que Greenpeace no te dice vamos a atacar o vamos a bombardear o vamos a torpedear un buque. Greenpeace lo que hace es ponerse como obstáculo ante el avance de un buque petrolero, por ejemplo, o escracharlo, o generar alguna acción que llaman de concientización ecológica, pero también tiene una influencia sobre el comportamiento de la sociedad. Lo mismo en el aire. En el aire una cuestión de poder duro es la fuerza aérea y de poder blando es una aerolínea. Cuanto mayor cantidad de rutas aéreas poseen las aerolíneas de tu país, de los capitales de tu país, más espacio en el aire controlás. O sea, entonces, esto de la proyección de poder y que el poder ocupa espacio, bueno, una posibilidad desde el poder blando es esto de el control de las rutas aéreas en los distintos niveles, ¿no? En el ciberespacio, por ejemplo, la NSA es poder duro, porque es
el organismo que en Estados Unidos tiene como función generar las acciones de inteligencia y espionaje en los aspectos tecnológicos y del ciberespacio. Ahora, también se generan acciones de inteligencia y espionaje desde el poder blando. Por ejemplo, cuando un antivirus de Google te pide permiso para acceder a todos tus contactos, a todos tus amigos, para que vos puedas instalar un antivirus gratuito, bueno, también están generando acciones de inteligencia. Eso es proyección de poder en el ciberespacio. En el espacio bio-nanotecnológico, Ford-Detrick, el laboratorio Ford-Detrick en Estados Unidos es el que produce y tiene a cargo todo el desarrollo de armas biológicas. Y vamos al poder blando, Bayer, que en las publicidades podemos ver, por ejemplo, supuestos científicos vestidos con guardapolvo blanco abrazando niños y ancianos que son los beneficiarios de sus medicamentos, sus productos para curarles o para prevenir, etc. En realidad también es influencia sobre el comportamiento, es influencia sobre el ingreso de determinado producto químico al organismo que produce determinados efectos. Bueno, eso Michel Foucault hablaba de lo que es el biopoder. Esto, digamos, tiene algún tipo de vinculación respecto de eso. Y el ultraespacio exterior, en el poder duro podemos hablar de la fuerza espacial. Donald Trump hablaba de la creación de la fuerza de guerra, las Fuerzas Armadas Espaciales. Cuando salió a decir esto, muchos medios lo tomaron como loco. Muchas veces los medios de comunicación carecen de la capacidad para hacer este tipo de análisis de profundidad, ¿no? Entonces, por ahí el periodista que habla dice, este tipo está loco, y la verdad es que no está loco. ¿Por qué digo esto? La Compañía Oriental de Indias y la Compañía Occidental de Indias, sobre todo de Inglaterra o de Holanda, porque en realidad una vez que la familia de Orange gana el trono de Holanda y ese triunfo de una familia monárquica se traduce en una alianza marital con los Hanover de Inglaterra y esta alianza se traduce en lo que es la instalación de la Casa de Orange en Inglaterra. De hecho, la reina actual de Inglaterra es de la Casa de Orange. Las compañías orientales y occidentales de India, tanto de Holanda como de Inglaterra, iban cargadas con buques mercantes, con productos y aparte comerciaban y se instalaban en determinadas colonias, pero al lado de esos buques, iban los buques de guerra, los buques que tenían 20, 30, 40 cañones con potencialidad de disparo. Entonces, cuando hablamos del ultraespacio exterior y la posibilidad de la minería de asteroides o la minería planetaria o el descubrimiento de agua en una luna de Marte, también de lo que tenemos que hablar es de la proyección de una fuerza armada del espacio exterior que compita con otras fuerzas armadas del espacio exterior, de China, de Rusia o de quien sea, por el predominio en esos espacios, porque tengamos en cuenta esto que habíamos conceptualizado, de que el poder ocupa lugar, el poder siempre ocupa lugar. Y desde el poder blando, en el mismo sentido, en el ultraespacio exterior, SpaceX, que es de un capital supuestamente privado, su CEO más importante, Elon Musk, habla de el turismo espacial, habla de la instalación de bases en Marte, etcétera, que si lo hubiese dicho hace 30 años era básicamente ciencia ficción, hoy ya es una realidad. Y acá viene esto que es bien gráfico, ¿no? El poder en tierra, la infantería. La infantería ocupa espacio en la tierra. Booth inert es la frase, o sea, botas en tierra es la frase del ejército norteamericano, sobre todo de los SEALs y los Marines, cuando hablan de la ocupación territorial de la infantería. Y vemos esto, ¿no? Londres aumentará su arsenal nuclear por primera vez desde la Guerra Fría.
China estructura su ejército para hacerlo más moderno y eficaz. Xi Jinping, presidente de China, llama a soldados a que se concentren para prepararse para la guerra. Rusia se adelanta a Estados Unidos en la carrera por un exoesqueleto militar. Bien, ¿qué es un exoesqueleto? La pregunta, ¿no? Y un exoesqueleto es una infraestructura de ingeniería tecnológica que le permite a un soldado transformarse en un supersoldado. Si el soldado normalmente entrenado puede saltar a una distancia de 2 metros, con un exoesqueleto va a poder saltar a una distancia de 10 metros. Si el soldado necesita dormir, el exoesqueleto va a permitirle dormir mientras sigue caminando, mientras sigue marchando. Le va a poder permitir tener visión nocturna implantada en los ojos, en los glóbulos oculares. O sea, un exoesqueleto es el ser humano potenciado a través de la tecnología. El poder aéreo. Un caza chino de quinta generación derriba 17 aviones de combate simulados. Saab inicia la producción de caza Gripen en Brasil. Fíjense esto. Brasil descubre en las orillas del Océano Atlántico un yacimiento petrolífero gigante y lo primero que hace es establecer una alianza con Suecia, que produce a través de su empresa Saab aviones caza Gripen de quinta generación y genera un joint venture, o sea, una asociación de producción y conocimiento, instalando las fábricas en Brasil de este caza de quinta generación. ¿Esto es casual? La realidad es que no es casual. Esto tiene que ver con la necesidad de proyección y resguardo del poder que implica el descubrimiento de estos yacimientos petrolíferos en un mundo donde todavía casi el 35% de la energía se maneja a través de combustibles fósiles, básicamente. La guerra de Estados Unidos y Rusia por los cazas de quinta generación, el F-35 norteamericano y el Sukhoi 57. Bueno, esta es la disputa que se está dando en términos de lo que es el control del espacio aéreo. Poder naval. El plan naval de China para superar a la Armada de Estados Unidos y controlar el Pacífico en 2030. No estamos hablando solo de la producción de buques de guerra de la Armada China, también estamos hablando de empresas industriales, de empresas de acero, de provisión de alimentos, de entrenamiento de supersoldados, o sea, China, para que tengamos una idea, fíjense la influencia que ha tenido, que lo que antiguamente se denominaba el Mar del Japón hoy se denomina el Mar de China. Y esto producto de que China desarrolló una tecnología que le permite construir islas artificiales en el medio del océano. Y esas islas artificiales las transforman en pequeños aeropuertos donde despegan y aterrizan sus aviones de combate. Entonces va ganándole territorio, en esto que habíamos hablado de que el poder ocupa espacio, va ganándole territorio al océano para instalar bases desde donde proyectar poder. Otro de las noticias, así es el USS Jack Lucas, el destructor de última generación de la Armada de Estados Unidos. Este destructor hace poquito tiempo estuvo en el Mar de China, en los alrededores del Mar de China. ¿Fue por casualidad? No, fue con la séptima flota, porque en realidad Estados Unidos necesitaba hacer una demostración de poder y de proyección de poder cerca de su aliado en esa zona, que es Japón. ¿Y por qué hablo de su aliado Japón? Porque en realidad hay una circunstancia que supuestamente se dio de manera casual, pero yo entiendo que no es así. Fíjense los países que fueron desarrollados a partir de la segunda posguerra, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, el caso de Corea del Sur y el caso de Japón. Corea del Sur sirve en términos geopolíticos para obstaculizar el avance de Corea del Norte comunista. Y el desarrollo de Japón sirve para obstaculizar el avance del desarrollo de la China comunista. Si bien, para poder llegar a Japón, Estados Unidos necesitó de una alianza con la China comunista en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la presidencia de Nixon, con Henry Kissinger como secretario de Estado, empezaron a rentablar relaciones con el gigante asiático como producto de esta cuestión de proyección de poder. Ciberespacio. Miren, voy a una sola.
en 2020 el 87% de las empresas sufrieron ciberataques. Esto lo dice Infonegocios. Estos ciberataques no son solo producto de hackers aislados, independientes, que dicen, bueno, ¿qué tenés que hacer en un rato? Nada, bueno, ataquemos YPF, ataquemos a Tucha 1, ataquemos a Tucha 2. ¿Y qué significa esto de los ataques? Significa capacidad de poder, capacidad de ataque y capacidad de respuesta, y capacidad de obstrucción de las capacidades del enemigo. ¿Y en qué sentido? Y en el sentido de que vamos a tomar un caso puntual de la situación de poder de la Argentina en cuanto al manejo de la información en Internet. 8 de cada 10 datos que los argentinos hacen circular por Internet, en redes sociales, mails, lo que se les ocurra, pasan primero por Estados Unidos y después van al servidor o al ordenador del destinatario del mensaje. Por ejemplo, si Javier le envía un mensaje privado por Facebook a Guillermo, el mensaje privado de Javier pasa primero por las redes de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el proveedor del 80% de la capacidad de Internet de la Argentina, del tendido de la red de Internet de la Argentina, y el 20% restante se divide en 13% de Francia y 7% de Brasil. Entonces, vamos a decirlo en términos gruesos. 8 de cada 10 mensajes de Javier a Guillermo pasan por Estados Unidos, 1.3 mensajes pasan por Francia y 0,7 mensajes pasan por Brasil. La pregunta que nos hacemos con esto es, ¿Argentina en esta circunstancia tiene capacidad de desarrollar una política de ciberdefensa? La realidad es que autónomamente muy poca o nula. Por eso depende de convenios o de acuerdos que haga con estos estados, de los cuales depende en términos de lo que es el tendido y la red de Internet. Bueno, acá hay más ejemplos de, por ejemplo, ataques a criptomonedas, cosas que se van a venir y que vamos a hablar seguramente en otra oportunidad. Bionanotecnología. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, China condena a 3 años de cárcel al polémico científico que realizó la primera modificación genética de bebés. ¿Y esto tiene que ver con que China tenga problemas morales a la hora de clonar seres humanos? No. China no tiene problemas morales a la hora de clonar seres humanos. Lo que sucede es que hubo un repudio a nivel internacional muy grande, muy generalizado sobre esta cuestión, y China tuvo que tomar alguna sanción con el científico jefe de todo el equipo que generó modificaciones genéticas en bebés humanos. Pero nosotros vivimos todo el tiempo comiendo material orgánico modificado genéticamente. Tomates, papas, batatas, lechuga, zanahoria, soja, maíz, trigo ahora, porque se autorizó la modificación genética del trigo, etcétera. Todo está prácticamente modificado genéticamente y tiene que ver con esta proyección de poder que en algún momento de principio de la década del 70, cuando se inició todo esto, se llamó la ola verde. La ola verde, la revolución verde, a mí me gusta llamarlo la ola verde, no está vinculado al programa infantil de Flavia Palmiero, sino que está vinculado a la instalación de la agroindustria, específicamente de los grandes laboratorios, que hicieron que, digamos, en términos del impacto de esa influencia de poder del conocimiento, por ejemplo, la sociedad rural argentina pierda gran espacio frente, por ejemplo, a Monsanto o a Cargill, que son corporaciones privadas, o inclusive frente a los grupos CREA. Los grupos CREA son los más vinculados, o a Presid, los más vinculados al aspecto agroindustrial y biotecnológico de la soja. Entonces, la sociedad rural, que eran los terratenientes, los poderosos de la Argentina, hasta la segunda posguerra y un poquito más acá, bueno, hoy ya no tienen tanta preponderancia, sino que, digamos, la agroindustria es predominantemente volcada hacia lo que es la biotecnología. Y por último, el ultraespacio exterior. Y tiene que ver con esto.
Un solo ejemplo. Hace pocos días, si uno era habitante del planeta Marte, podía ver cómo 3 naves espaciales de un planeta desconocido se acercaban y dejaban robots sobre la superficie de nuestro planeta. Si nosotros éramos habitantes de Marte, podíamos ver la llegada de robots extraterrestres, o sea, extramarcianos, no extraterrestres. Y esto no es un cuento de ciencia ficción. Y esto tiene que ver con la industria, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la proyección de poder económico, y nos marca la brecha gigante que hay entre las potencias o los países que trabajan sobre este tipo de proyectos y la Argentina. Nos marcan la brecha que Raúl Prebisch, volviendo al inicio de la presentación, la miraba desde el punto de vista de los términos del intercambio, y que hoy, digamos, se tiene que ver desde el punto de vista, por ejemplo, de esto que hablábamos al principio, la minería espacial. China lanzará un robot de minería espacial con Origin Space, que es una empresa también de capitales internacionales. Presentan el proyecto de ley de minería espacial en la Argentina. Bueno, esta es la noticia que les comentaba al principio. NASA lanzará una misión al asteroide de Oro, miren esto, cuyo valor supera miles de veces a toda la economía global. Imagínense la posibilidad de extraer oro de este asteroide, cuyo valor supera miles de veces a toda la economía global. La pregunta que me hago es, supongamos que traen el oro de este asteroide a la Tierra. El impacto que va a tener sobre el comercio, sobre volcar esa cantidad de oro y traducirla en billetes, en comercio, en producción, etcétera, va a ser que la capacidad de producción de las empresas, la capacidad de producir materias primas, la capacidad de toda la economía global se vea superada miles de veces por un material que en realidad, en términos objetivos, es un gran conductor de electricidad, un gran conductor de sonido. Los mejores equipos de audio tienen componentes en oro, pero si analizamos en términos reales, digamos, el oro es un mineral, no es más que eso. Y acá viene el significado de lo que es la idea del poder. Uno cuando ve una persona, no al estilo de Mario Baracus de Brigada A llena de anillos de oro y colgantes de oro, o como los reggaetoneros que vemos en los videoclips, sino una persona que tiene depósitos en oro, alhajas, etcétera. Dice, bueno, mirá el poder económico que tiene. En realidad, lo que tiene, si nos ponemos a analizar en términos objetivos de lo que es la física y la química, tiene acumulación de minerales. Pero la idea que la sociedad le transmite, la influencia que la sociedad culturalmente y económicamente deposita en el oro, hace que ese mineral, que se puede encontrar en cualquier parte del espacio, tenga una influencia en el aspecto del ordenamiento económico, social, político, etcétera, hasta religioso. Fíjense que el cáliz de las iglesias más importantes tienen su interior en oro. Digamos, miren el significante que tiene, la significación que tiene este mineral que se puede encontrar en cualquier parte del espacio para la sociedad de nuestro planeta. Y bueno, y Rifkin, para terminar, hablaba de que el capitalismo y la nueva sociedad, sobre todo el capitalismo, van siempre a la saga de lo que es el desarrollo tecnológico. Hay dos libros muy interesantes de Rifkin, La sociedad de costo marginal cero y La sociedad empática, donde habla de estas cosas y plantea el fin del capitalismo tal como lo conocemos en virtud de la superación de las olas de las que hablamos al principio de la charla, y habla de la imposición de una nueva sociedad. Ahora, ¿qué nos va a traer esta sociedad? Bueno, en parte es lo que nos resta descubrir, ¿no? Si quizá la modificación genética en humanos, que forma parte de industrias. A ver, la empresa Calico de Google tiene como objetivo social, o sea, cada empresa tiene su objetivo social en su estatuto. Por ejemplo, no sé, YPF, producción de energías, materiales, etcétera.
Bueno, la empresa Calico, su objetivo social, su objeto social, tiene que ver con vencer a la muerte, o sea, con producir, analizar a la muerte como una enfermedad que tiene la posibilidad de ser curable. Entonces, si nosotros nos planteamos la posibilidad de que una empresa así, que tiene, digamos, su origen en Google, que es una empresa del ciberespacio y que se proyecta sobre el espacio bionanotecnológico y el ultraespacio, porque Google también habla de la minería espacial, digo, ¿hacia qué sistema capitalista vamos si el hombre llega a vivir 300 años, 350, 400 años, como se pronostica para el próximo siglo? ¿Hacia qué orden social vamos? ¿Hacia qué formato de sistema representativo, si lo podemos llamar de esa manera? ¿Hacia qué modo de orden económico y qué formato de términos de intercambio vamos? Tal como lo podía plantear Raúl Prebisch en la década del 60 en la ONU, hacia qué futuro vamos y cuál va a ser el rol nuestro como seres humanos en ese mundo, en esa instancia y sobre todo en la apreciación de ese tipo de proyección de poder nuevo y desconocido, por lo menos hasta ahora. Les agradezco mucho el respeto, el silencio y los invito a que en la medida de las posibilidades vía Javier puedan producir las preguntas que quieran y vamos a ir tratando de responderlas. Muchas gracias, Damián. Sacá si podés después la pantalla, Sí, muy interesante la exposición. Bueno, ya largamos, porque seguramente ha pasado un largo rato. Acá hay una pregunta ya que había en el chat. Preguntan si Poder Blando puede ser un partido político. Esa es la pregunta. Y yo te agrego un par de inquietudes o preguntas. Eh, la primera es claramente todos estos elementos inciden en las decisiones de invertir o desinvertir, esa es la claro. pregunta. Y la segunda es si existe realmente el libre mercado, la libre competencia con todo este panorama que nos has marcado. Si te dejo inicialmente estas tres inquietudes. Mirá, en principio, un sindicato, un partido político, vamos a iniciar por el partido político. Eh, el rol del Estado y sobre todo los actores de la política, como son los partidos políticos, pueden incluirse dentro de lo que es el poder blando, porque en realidad influencian no a través de las armas, pero también tienen algún matiz porque la participación del Estado a partir de las ideas que generan los partidos políticos, a ver, y estoy siendo un poco idealista, ¿no? Porque últimamente los partidos políticos generan pocas ideas y mucha más fricción o mucho más eslogans, cantidad de eslogans en lugar de propuestas, ¿no? La intervención sobre la economía va a tener que ver sobre el modo en que piensa tal o cual partido político, más vinculado a más intervención estatal, a menos intervención estatal. Y eso va alineado con la segunda cuestión que planteabas. El libre mercado no existió nunca, la libre competencia tampoco. Es simplemente un ideal que tenían los autores clásicos como Adam Smith, David Ricardo, o sea, los primeros autores que plantean la existencia de lo que después fue conocido como capitalismo. En La riqueza de las naciones, Adam Smith habla de que el Estado tiene que procurar simplemente la justicia, la seguridad y el orden social, y no tiene que intervenir en absolutamente nada. Pero esa no intervención en realidad es una intervención a favor de la desigualdad, porque no es lo mismo el poseedor de capital que el poseedor de la fuerza de trabajo. Entonces, a partir de esa instancia y de entender que no existe la libre oferta y demanda de fuerza de trabajo, sino que está intermediada por legislaciones del Estado, porque si no, el trabajador carecería de, digamos, de protección y se produciría lo mismo que se produjo en la revolución industrial, ¿no? O sea, la semiesclavitud. A partir de ahí surgen instituciones como el sindicato. Entonces, la libre oferta y demanda de fuerza de trabajo no existe, la libre oferta y demanda de bienes y servicios tampoco. ¿Qué pasa? Fíjense este detalle. Hay un libro muy interesante de Michael Chang que se llama Retirar la escalera. En ese libro él plantea que los países más desarrollados del mundo
son los que fueron primeramente los más proteccionistas del mundo, es decir, los no libremercadistas, y que una vez que se desarrollaron y establecieron digamos, su potencialidad sobre el resto de las naciones, esos países impulsaron y promovieron el libre mercado. ¿Y por qué? ¿Porque son buenos? No. ¿Porque el libre mercado nos va a desarrollar? No. Simplemente para mantener una situación de statu quo que Raúl Prebisch, el profesor Prebisch, la veía como los términos de intercambio. Entonces, Michael Chang, el libro, estoy viendo el chat también, el libro de Retirar la escalera es Michael Chang. Como el tenista, Michael Chang. Y, y esto tiene que ver básicamente con estas cuestiones de por qué surgen después la teoría de centro-periferia y todas las teorías sociológicas vinculadas al subdesarrollo. No sé si quedó alguna más por responder, Javier. En principio en el chat no hay ninguna. No sé si alguien tiene alguna pregunta pendiente, pero ha sido, entiendo, bastante claro. Marcelo, ahí me parece que... Yo levanté la mano también, Javier. Ahí va. Marcelo Alanís. Hola, buenas tardes. Hola, Marcelo. Desde ya, como puse en el chat, felicitarlos a todos los que posibilitaron esto. Me encantó la charla, la forma que diste, te felicito porque fue muy comprensivo, Pero bueno, no sé si es más una pregunta que es un pensamiento, una invitación, creo que es lo que me dispara esta charla. Por ahí nosotros como dirigentes en formación, algunos, que vemos también cómo toda esta temática está por ahí medio alejada de lo que solemos escuchar en los debates, en lo que realmente importa, y también un poco bajarlo hacia el lugar de nuestra visión como organismo. Entonces, pensando en todo esto que está cambiando. Marcelo, se fue el sonido. No se está escuchando. No, Marcelo. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, dale. Bien. Bueno, cortito, en el mercado laboral que va cambiando, que va a ser realizado ya casi por máquinas, que no va a haber el tema del trabajo humano, como nosotros lo conocemos, sino nos conviene también empezar a nuevos paradigmas de pensamiento en cuanto porque si hay algo que de todo esto que se puede concluir es que cada uno tiene un interés, todos estos actores que fueron nombrados y que todos los pensadores van viendo, es que ese poder del que hablamos siempre es ejercido a pos de un interés, ¿no es cierto? Bueno, parándonos desde ese momento, el interés que nosotros tengamos como país, como fuerza soberana, digamos, de cuidar lo nuestro, me parece que por ahí hay razones como para empezar a pensar si los impuestos, esos que nosotros nos permiten generar las divisas como país y todo eso, no tendríamos que ir pensando en que todo esto que va a ir cambiando lo tenga que pagar o lo tenga que de alguna manera incidir en la misma producción, ya no tanto en quién es el sujeto que produce nominalmente, sino en la misma cantidad de producir. Y eso también nos lleva a ver que todas esas multinacionales o también las empresas usan también nuestros recursos para producir. Y eso es como que en todo este juego nadie lo tiene en cuenta. Está bien hablar de inversiones, de desinversión, pero el aire en algún momento va a tener un precio, pienso yo. El agua ya está cotizando y toda esa clase digamos, de nuevas formas, nosotros las vamos a tener que hacer sentir. Entonces me parece que la invitación es esa, ¿no? Ir pensando lo que venga y sumar todos estos nuevos temas, pero en algo que nos permita tener un plan para lo que viene. Así que gracias. Damián, sí, gracias, la verdad que coincido con lo que planteás.
De hecho, hace poquito tiempo surgió en un periódico esto que vos planteabas, ¿no? De que el agua ya empieza a cotizar en la bolsa. O sea, la primera empresa que cotiza el valor del agua en la bolsa es una empresa de California, en Estados Unidos. Esto lo pueden buscar en Google, en la bolsa norteamericana. Y esto sienta un precedente terrible porque, a ver, puede ser beneficioso o puede ser perjudicial para nosotros, porque en definitiva esta cuestión quizá no toma la influencia del agua en todas las cuestiones de nuestra vida. Por ejemplo, habitualmente si pensamos en cuánta agua consumimos, pensamos en la que tomamos, cómo nos bañamos, cómo lavamos la ropa o limpiamos el hogar, etcétera. Pero en definitiva, por ejemplo, para construir 1 kilo de churrascos de cuadril, hacen falta 1.500 litros de agua. Para construir 1 kilo de trigo hacen falta 350 litros de agua. Y entonces la pregunta que me hago es, si el precio del agua que cotiza en la bolsa norteamericana a partir de esta empresa de California toma en cuenta o no esta cuestión del componente de agua que tienen los productos sobre los cuales Argentina es fuerte, o si solamente va a tomar en cuenta la cuestión de la exportación de agua tal como se puede exportar en formato líquido o no, digamos. Entonces, a partir de ahí es donde uno puede empezar a entender, primero, si la clase política está a la altura de poder analizar esto o no, si ese poder político nacional está en condiciones y tiene la capacidad de impulsar o de promover alguna medida al respecto, y ahí es donde se va a evidenciar su capacidad de poder o de lobby o de influencia para imponer condiciones, porque en definitiva el mercado es esto, ¿no? Es imponer condiciones. Si yo tengo el manejo de la oferta, y seguramente le voy a imponer condiciones a la demanda, en términos de cantidad, en términos de precio, en términos de calidad. Si el poder está por parte de la demanda, le va a imponer condiciones a la oferta. Entonces, tiene que ver con este juego, y en este juego el rol del poder de los estados y sobre todo la capacidad de la clase política y dirigente para poder generar instancia de poder y poder, de algún modo, valga la redundancia, generar instancias donde esa proyección sea fructífera para el pueblo. Gracias, Damián. Andrés Fernández, habías pedido la palabra para hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Primero, buenas noches. Agradecerle a Damián González Fará por el espacio que nos ha dado un abanico inmenso de un montón de realidades. Y voy a lo concreto, o quizás un poco lo que me quedó a mí como pensamiento, y varias cosas que tengo como miedos. El poder en sí, este poder que es político, que es económico, y que también es religioso y que tiene que ver con la religiosidad del ser humano, vos lo tocaste en el punto casi final, son vórtices que están constantemente en combate. Yo hice un par de anotaciones y lo que más me preocupa, no es que me preocupe, pero me pregunto, dentro de lo que dice Alvin Toffler, él sostiene, por ejemplo, que la educación debería ser más en el hogar que en la escuela, que se amplifica la fuerza mental del ser humano, y que los estudiantes están realmente mal preparados. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, que es un poco la base de donde un poco Alvin Toffler tiene su cimiento. En base a eso, yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros y cómo estamos parados nosotros como argentinos frente a esta realidad? También, y en base a eso, me pregunto, algo que vos dijiste también, ¿el sistema representativo actual es necesario? Me pregunto. Si me pregunto eso, me tengo que ir casi directamente al Foro de San Pablo, donde
El Foro de San Pablo hace un planteo con respecto a la realidad de los estados y donde indudablemente tiene que ver algo con los distintos sistemas representativos republicanos que tiene nuestra sociedad en Latinoamérica. Me pregunto esto en base a que todo lo que se viene, que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con los 5G, que nosotros en este momento no sabemos cómo tener 4G en un lugar para tener buena comunicación, y nuestro país carece de todo esto. Me pregunto cómo podemos nosotros no caer, y esto entiéndase bien, en una, y lo voy a citar a Luis XIV, en el Estado soy yo, porque esto puede terminar en el juego de poder que está continuamente en combate. El poder se va a resumir en una sola persona, en realidad, porque siempre termina siendo una persona la que maneja todo esto, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo nos va a impactar a nosotros y cuáles son, recién lo decía muy bien Marcelo Alanís en esto, qué nuevos paradigmas o qué nuevos programas podemos tener para estar bien parados frente a esto que se viene. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Mirá, la verdad, Andrés, es la pregunta del siglo la que me hiciste. O sea, perdón. No, yo iba escuchando, la verdad iba escuchando y digamos, básicamente coincido en todo lo que decís, coincido en el planteo y coincido en las interrogantes. La verdad, aparte coincido en que, y veo que sos un analista de Toffler, que me parece uno de los grandes maestros del pensamiento futurista del mundo. Me gusta leer, me gusta leer. Y la verdad es que me parece que lo primero que debemos hacer, sobre todo como sociedad, ¿no? Es analizar desde las particularidades propias cuáles son nuestras ventajas, si se quiere, en términos económicos, comparativas y competitivas, pero en todas las dimensiones. No hablo solamente de lo económico o de lo productivo. Hablo cuáles... Mira, te voy a decir algo. Tuve un gran profesor en la escuela de guerra de geopolítica, un gran profesor de geopolítica, que en la primera clase vino cuando yo estaba cursando y nos planteó esta situación. Nos dijo, ¿cómo se mide el quantum de poder de un país, de un Estado? Es una ecuación donde vos tenés que sumar algebraicamente, ponerle, no sé, grado de cohesión de la sociedad, nivel de desarrollo económico, capacidad de soberanía alimentaria, desarrollo de infraestructura vial, capacidad de soberanía energética. ¿Cómo se constituye esa ecuación gigante del quantum de poder de una nación? Y la verdad es que para poder constituir eso, lo primero que necesitamos es hacer este análisis y sobre todo intentar hacer el ejercicio, y esto es lo más difícil, de que las élites puedan pensar en esto, porque, a ver, vamos a hablar en términos de lo que es el realismo político, o sea, dejemos de lado el idealismo kantiano de la democracia, la paz mundial, vamos a hablar del realismo político, Carl Schmitt. Vamos a decir, bueno, en realidad el realismo político está vinculado a esta posibilidad de la amenaza de muerte. Cuando vos tenés una amenaza de muerte, reaccionás y lo que primero haces es tratar de matar al que te amenaza de muerte. Entonces, en la política a nivel global, el poder funciona de ese modo. O sea, en realidad lo que hay es influencia, coerción, acción directa. O sea, son distintas escalas del ejercicio del poder. La pregunta es, a partir del análisis del quantum de poder propio, si las élites tienen algún proyecto de incremento de ese quantum de poder y de la proyección de ese quantum de poder en toda la multidimensionalidad que manifestaste. Y para eso, la realidad es que hay que prepararse. Y para eso, yo creo que una de las principales debilidades que tiene el análisis del quantum de poder propio es la incapacidad de cohesión social. Por eso, cuando vos planteás el tema de si este sistema representativo es obsoleto o no,
viene este temor que planteaba en la charla, ¿no? De que China te venda la autocracia como eficiente. Y la verdad es que yo creo que, digamos, por mal que me pese, vamos camino a eso. Vamos camino a que el ejercicio del poder sea cada vez más autoritario, precisamente porque hay un vacío cognitivo y cognoscitivo en la élite política muy fuerte, y sobre todo porque los debates que se dan o que se plantean son todos debates de superficie, no hay debates de profundidad. Entonces, al no haber debates de profundidad y no darnos el tiempo para el debate de profundidad, o sea, vos fíjate, a ver, 15.000 contagios, salgamos todos, plantea la oposición. No, encerremos no, plantea el oficialismo. Y en realidad, la pregunta que me hago es, en el transcurso del año que pasó, ¿no hubo tanto de un lado como del otro de la grieta la posibilidad de generar un plan de consenso para llevar adelante la crisis que genera la pandemia? O sea, no, me pregunto eso simplemente. O sea, no tienen ni siquiera la capacidad de articular acuerdos básicos que nos permitan tener una convivencia pacífica en el medio de una crisis sanitaria. Entonces, ¿qué tipo de capacidad vamos a tener a la hora de plantear un proyecto de más largo plazo? Las élites industriales, económicas, digamos, están más pensando en ver qué tipo de subsidio, qué tipo de ventaja financiera sacan, a ver qué tipo de innovación tecnológica producen. Argentina, yo hice mi tesis sobre la cuestión del impacto del desarrollo tecnológico y hice un comparativo sobre la Argentina en ese marco. Argentina es uno de los países que menor nivel de innovación tecnológica tiene en el mundo. Está un poquito por encima de los países de África. Entonces, digamos, visto desde ese punto de vista, la pregunta que me hago es, bueno, las élites económicas, etcétera, ¿tienen en vista esto? La respuesta que me doy automáticamente por los hechos es no. Entonces, ¿qué rol nos toca? Y la verdad que yo creo que, digamos, si lo puntualizamos, y digamos, les pido disculpas si me entrometo en su organización, yo creo que el rol de los trabajadores sindicalizados es muy importante al punto de tener la posibilidad de formarse y generar opinión. Generar opinión, sobre todo opinión fundada en el resto de los trabajadores, porque la pirámide social en la Argentina y el sistema representativo sobre todo, en el sistema representativo gana el que tiene un voto más que el otro. Entonces, si miramos la pirámide social, está basada fundamentalmente en trabajadores y en no trabajadores de clase baja, clase media baja y clase media media. Esa es la pirámide social, ahí se aglutina el poder electoral del sistema representativo. Entonces me parece que un rol fundamental de los trabajadores tiene que ser el de generar opinión respecto de estas cuestiones de profundidad. Gracias, Damián. Bueno, la última pregunta antes de cerrar, y pidió para hacer una pregunta Cecilia Frontera. Desmuteate el micrófono, Cecilia. Bueno, buenas noches, Damián, felicitaciones. Un análisis realmente impactante que te deja con la boca abierta y con la cabeza a mil pensando. Hace mucho que no escuchaba un análisis que se hiciera desde tantas variables: la economía, la historia, la psicología, la tecnología, la ciencia, la filosofía, la religión. Realmente impactante. Pareces uno de esos sabios del Renacimiento que todo lo abarcaban y lo podían sintetizar y bajar a la realidad. Felicitaciones, excelente. Y un poco relacionado con lo que dijiste antes, como he sido educadora, creo que mi contribución y la contribución de todos los que hemos asistido a esta magnífica charla es poder difundirla. Es decir, hay que preparar a los dirigentes, pero también nos tenemos que preparar nosotros, aquellos que tenemos la posibilidad de ser difusores de todo este conocimiento. Así que mi pregunta es,
muy práctica. Si podremos acceder a esta charla por algún otro medio para compartirla con aquellas personas que nosotros sabemos, jóvenes o gente que está iniciando su camino en una actividad de compromiso con la sociedad, para que tenga en cuenta esta mirada tan macro, tan global, y para que se preparen, para que a partir de todos estos hilos conductores sigan investigando y se mantengan al tanto, viendo qué pasa día a día, tanto en nuestro país como en el mundo. Así que quería saber si podíamos acceder a esta conferencia por algún otro medio. Muchas gracias. Perdón. Damián. Sí, yo simplemente un Sí. comentario respecto de lo que es la cuestión puntual de grabación de la charla con Javier. Si, digamos, Por eso. Y si no, siempre estoy abierto mediante Javier a poder brindarla de vuelta o poder, no sé, darla en otro ámbito o en otros espacios. Nunca, digamos, siempre me hago el lugar o genero a partir de las invitaciones la instancia como para hacerla. ¿Y por qué? Yo soy producto de la escuela pública y la universidad pública. Más allá de, ahora por ejemplo, en el día de ayer empecé a cursar la primera materia de la carrera de la licenciatura en biotecnología, porque me parece que es un desafío interesante más allá de lo que pude haber estudiado. O sea, el desafío de aprender y conocer y profundizar sobre otras temáticas me parece que es sumamente interesante. Pero esto tiene que ver básicamente con la posibilidad que nosotros tenemos a partir de la educación pública. Y si la educación pública es sostenida por los impuestos de gente que muchas veces no puede ir a la universidad pública por el motivo que sea, me parece que lo lógico es de algún modo intentar devolverle algo. Y devolverle algo significa esto. Entonces, el conocimiento al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores, al servicio de la conformación de ideas que tengan que ver con el desarrollo de la nación, es lo que a mí me motiva básicamente a hacer esto. Muchas gracias, Damián. Bueno, y gracias por la predisposición. Estaremos en la función de intermediación si hay algún pedido en ese sentido. Y la charla esta sí está siendo grabada, así que normalmente todas estas charlas que genera nuestra asociación desde las distintas secretarías, después por vía de redes se sube a las redes del sindicato, lo que hace que permite el acceso de nuestros afiliados y afiliadas, pero además el acceso general a las charlas. Así que eso va a estar seguramente en unos días a disposición. Bueno, estaríamos ya cerrando. Agradecer fundamentalmente, bueno, desde ya a Damián por la predisposición y por la excelente charla que nos ha aportado. Agradecer a todas y todos los que han participado en la misma. Agradecer a Guillermo Ávila, que es colaborador con el que trabajamos en la Secretaría y que, bueno, formó también parte de la generación de la charla. Agradecer a la Comisión de Discapacidad que hizo todo el armado y ha participado, a Ximena Caruso y a los distintos traductores del lenguaje de señas y todo el equipo de discapacidad que arma toda esta cuestión, que me parece que es absolutamente adaptada a los nuevos tiempos y a las evoluciones que hay que tener, a Yamila, a Pablo y desde ya a Ximena. Y bueno, reitero lo mismo, agradecerle a todos y centralmente a vos, Damián. Como siempre, muchas gracias y muchas gracias por tu gran aporte y además por tu predisposición. No sé si querés dar algún saludo. Gracias a ustedes y sobre todo gracias por el respeto y por el intercambio, y gracias a vos, Javier, que además sos un amigo y me invitás, siempre tenés la deferencia de invitarme a compartir estos espacios. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Si quieren, ya damos cierre a la charla en un segundo. Si quieren, habiliten
los micrófonos y hacen los saludos generales todos. Muchas gracias por acompañarnos y esta noche. Bueno, seguramente hacia adelante. Les paso ya el chivo. El 22 de agosto la Secretaría va a hacer una nueva charla con un participante, un disertante del plano internacional, un disertante de Brasil que nos va a dar un pantallazo sobre la situación fiscal en América Latina y distintas propuestas de una de las organizaciones que integramos como EFIP, que es la Internacional de Servicios Públicos, la ISP. Bueno, hasta luego todos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos. Muchas gracias. Excelente, buenas noches. Noche, gracias. Buenas noches, gracias. Chao.